Muy bien. Entonces, la vez pasada seguramente llegamos hasta acá, ¿cierto? Cargas puntuales, el ejemplo de que, bueno, cuando va hacia la carga, pues porque la distribución es negativa, cuando sale de la carga, porque la distribución es positiva. Y simplemente la expresión matemática y hasta allá vamos llegado, ¿ok? Entonces, nos hace falta meterle el ejercicio. Esta es la manera como Height tiene la forma como se saca finalmente, pues, el campo eléctrico, ¿no? Yo siempre les he dicho que no nos compliquemos, que lo tomemos como un vector que va dirigido normalmente hacia afuera cuando es positivo, que va dirigido hacia adentro cuando es negativo, y listo. Dependiendo del recorrido, entonces voy hacia la carga, o sea, de la carga hacia el punto donde quiero medir el campo, y eso marca una distancia positiva. La distancia positiva se mide final menos inicio, ¿cierto? Si fuera negativo, entonces es inicio menos final. En este caso es lo normal, final menos inicio, que es lo que tenemos que hacer en este caso. O sea, desde el punto se resta desde donde venga. Entonces, fijamos en el punto donde queremos medir el campo y ahí le restamos la distancia de donde viene el punto. Entonces, vamos a proceder a mirar el ejercicio. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Tenemos una distribución de carga de este estilo y esa distribución de carga nos muestra 4 cargas diferentes, todas atacando un mismo punto. Entonces, ¿qué se hace? Pues se suman los aportes de las 4 cargas, pero si son n cargas, se suman los n aportes. ¿Sí? Ahora, aquí le pusieron ahí el cuento del 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Recuerden que eso es K. KQ sobre n cuadrado por el unitario. Sencillo. No nos vamos a complicar mucho porque, claro, cuando le colocan así expansión matemática, pareciera que fuera lo más cercano a un suceso realmente engorroso. No, no para nada. Eso no es nada complicado. Vamos a darnos cuenta. Entonces, aquí estaría nuestro primer ejercicio. Entonces, todos están viéndolo ahí, ¿cierto? Nos colocan allá el campo eléctrico producido por 4 cargas de 3 nanocoulombs. 4 cargas que están afectando a un punto. Punto 111. Y vienen desde punto 110, menos 110, menos 1, menos 10 y 1, menos 10. Entonces, todas están en el plano tridimensional. El punto aquí es, bueno, ¿y entonces qué hago yo? ¿Cómo hago para calcularlas? Me toca, voy a copiar este pedacito de ejercicio para pasarlo a mi tablet, ¿cierto? Para poderlo copiar. Entonces, espérenme un segundito, suspendo y lo paso a nivel de tablet para poderlo manipular mejor. Recording y ahora stopped. ya les abro ustedes. Entonces, abro acá. Muy bien. Recording in progress. Y aquí tengo el pedacito que me interesa. Estoy hablando de cargas de 3 nanocoulombs, dice el ejercicio. Ahora sí. ¿Se ve claro lo que tenemos ahí? Sí. Muy bien. Entonces, cada carga, según dice el esquema, cada Q de las que tenemos aquí son de 3 nanocoulombs. Ustedes me corrigen si llegan a ver que estoy en incoherencia con respecto a lo que está en el sistema. Eso quiere decir que eso es 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que medir el efecto de cualquiera de estos amiguitos aquí. Entonces, el campo total va a ser la sumatoria, ahí sí no de sobre, desde, sino simplemente campo 1, más campo 2, más campo 3, más campo 4. Es decir, superposición. Cada uno de estos campos, ¿qué es lo que tiene? Pues cada campo tiene 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, o sea, K. Cada campo tiene una Q, que por cierto son casi la misma. Pero tiene una distancia, que en este caso nos va a caracterizarla aquí al ladito. Arranco con R1. R1 vector. Díganme ustedes, R1 vector, ¿a qué es igual? Tengo 1, 0, ¿no? que llegar al punto 111 y arranco desde 1. Entonces tengo que restar de 111, 110. ¿Qué me queda? 001. Es correcto, 0. ¿No es 0, 0 menos 1? 1, che. No, no, no. Final menos inicial. Tú llegas al punto P y restas el punto donde saliste porque estamos radiando hacia afuera. ¿Ok? Estamos incidiendo hacia afuera. Entonces, ¿quién no la cogió? ¿Quién la ha perdido? Pero una pregunta, y si la carga es negativa.
entonces tienes que voltearlo. Tienes que hacerlo al revés porque tiene que, el campo va en sentido contrario. Ahí entonces sería desde donde sale menos a donde llega. ¿Listo? Entonces, ojo que en este caso entonces sería inicial, perdón, llegada menos salida. Entonces sería 1 menos 1, 1 menos 1 y 1 menos 0. Entonces queda 0, 0, 1. Lo que quiere decir que este amigo tiene una R magnitud de 1 también, ¿cierto? Creo que es la raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado, en este caso sería raíz de 0 cuadrado más 0 cuadrado más 1 cuadrado, me da 1. Finalmente, entonces tengo claro que aquí me daría sobre 1, porque está 1 al cuadrado, por ¿qué unitario va ahí? Pues el unitario es únicamente en dz, ¿cierto? Y ese sería el vector de campo de 1, ¿cierto? 1 al cuadrado, pues 1. ¿Qué entonces? Eso no, pero de todas maneras coloquemos la e cuadrado por si alguien extraña e cuadrado, de alguna forma lo sabe que eso le va a tener dando 1 igual. ¿Correcto la primera? Vamos con la segunda. Segunda. ¿Cuánto me da el vector de la parte 2? Si estoy en 2, 2 es menos 1, 1, 0. ¿Cuánto me queda entonces? 1 menos menos 1, 2. 1 menos 1, 0. Y 1 menos 0. O sea, a mí me da 2, 0, 2, 0, 1. ¿Correcto? Sí, señor. Genial, profe. Bien, 2, 0, 1. Lo que quiere decir que la magnitud, ¿cuánto me da? Raíz de 5. La magnitud me va a dar raíz de 5. Lo que quiere decir que el segundo paquete va a ser K, Q, sobre 5, raíz de 5 al cuadrado, pues 5. ¿Cierto? 5. Por, aquí sí hay un unitario más que tener en cuenta, porque la componente de x es 2 sobre raíz de 5. Entonces, 2 sobre raíz de 5 en x. En y no hay, pero sí hay en z, que es 1 sobre raíz de 5. En z. ¿Correcto? ¿O hay dudas? Que alce la mano el que está como dudoso. Y si no, seguimos. Diga pues, ¿cuál es la pregunta? ¿O no hay pregunta? ¿Todo claro? Profe, una pregunta, ¿será que usted puede pasar el archivo que tiene ahí en PowerPoint, en Paint, perdón? ¿Lo puede ¿Te pasar al refieres grupo de teoría? al enunciado? Sí, o sea, al final puede mandar ese archivo donde está copiando. Ah, ¿tú te refieres a este Paint? Sí, 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 claro, 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 yo puedo enviarles esto. Normalmente eso es lo que hago. Esto listo, lo pongo. gracias. Recuérdenme una cosa, nosotros tenemos un WhatsApp de grupo Sí, sí, para que por favor ahorita me coloquen alguien saludando al WhatsApp, porque no nos hemos saludado por ahí hoy, y ahí reboto inmediatamente esto que estamos haciendo, ¿vale? listo, listo, profe, gracias. Vale. Tenemos la segunda componente, vamos por la tercera componente. Entonces, la tercera componente es más K, la carga, todas las cargas son la misma, por lo tanto no voy a joder con eso de la carga ahorita. Y ahora R. ¿Cuánto es R para el caso 3? 2, 2, 1. A ver si es verdad lo que dice Cristian. 1, 1, 1 menos menos 1 menos 1, 0. Sí, es correcto. 1 menos menos 1, 1 menos menos 1 y 1 menos 0. 2, 2, 1. Bien. ¿Cuánto nos da R entonces? Raíz de 9, ¿no? Correcto, 3. Entonces ahora sí me queda más fácil porque, claro, aquí voy a tener 3 al cuadrado, o sea, 9. Aquí dice 9, parece otra cosa. Bien. Parece una G, ¿verdad? Ahora sí. Ahora, y el unitario que me queda, 2, 2, 1. Entonces, 2 tercios más 2 tercios más 1 tercio.
Y 4. ¿Cuánto nos quedaría R4? 0 menos 0, 2, 1. Nos quedaría 0, 2, 1, ¿correcto? Y otra vez R, nos quedaría ¿cuánto? La R magnitud, otra vez raíz de 5. Entonces, al sumarlo, tendría K, Q, sobre 5 por, aquí las componentes son 2 en Y y 1 en Z. Listo. Muy bien. Listo. ¿Todos conscientes de que eso es lo que hay? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Todo listo? Muy bien. Entonces, saquemos acá el factor común. K y Q son el factor común. Entonces, primera componente, de Z sobre 1, de Z. Segunda componente, por favor, ayúdenme ustedes. ¿Cuánto es 2 sobre 5 por raíz de 5? Con 3 decimales, démelo. Con 3 decimales. 2 sobre 5 raíz de 5, ¿cuánto da? 0.1789. 1789. Muy bien, esto será en X. La parte de al lado es la mitad. Entonces, ¿cuánto me queda aquí al lado? La mitad de 0,1789 es 0,0. Sí, señor, profe. 0.0894. 894. Muy bien. Y ahí tendríamos entonces de Z. Listo. Vamos con la tercera. Esta es más fácil. No tan fácil. 2 sobre 27. ¿Cuánto me da? Cero coma 0.74. 0,074 en X. Vamos con, la misma, 0,074 en Y. Y finalmente, en Z, que es la mitad, entonces sería 0,037. O 38, no Sí, sé. señor. Bien. Digo por los decimales. A mí así, sacándola así como la llevamos, me daría eso. Y ahora vamos con la última, pero es que ya tenemos cálculo hecho de este. Porque ese 2 sobre raíz de 5 nos dio anteriormente 0,1789, ¿no? Y 1 sobre raíz de 5 nos dio 0,0894. ¿Es correcto? Bien. Entonces, ahora sí, vamos por el lado de las componentes como quedan. Primera componente, tengo a Z. Voy a cambiarla de color. Z se sumaría con la otra Z que queda por aquí. Y se sumaría con la otra Z que queda por aquí. Y se sumaría con la última Z que queda por acá. Bien, vamos entonces por partes. Primero, bueno, aquí está ya todo seleccionado, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da 1 más 1,0089 más 0,037 más 0,089? ¿Cuánto me da eso? Uno punto 216. 216. Este es AZ. Muy bien, ahora vamos con la parte de las X. 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 No hay más X, solamente esas dos.
Entonces es 0,1789 más 0,074. ¿Cuánto da? Otra vez, vamos por de Y. De Y hay 2. Listo. ¿Cuánto suma entonces esas dos? La misma que este, así 0,2529, ¿cierto? Sí, señor, profe. Listo. Y ese es de Y. Muy bien. Ahora sí, entonces, desenredamos acá porque este es, la K es 9 por 10 a la 9. Por la Q que es 3 nanocoulombs, entonces 3 por 10 a la menos 9, y ahí ya se nos fueron los exponenciales. Por 1,216 de Z más 0,2529 en X más 0,2529 en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? 27, porque las exponentes se van. Y como mantuvimos las constantes en unidades de coulombs y en unidades de Newton por metro sobre coulomb, o sea, prácticamente acá ya lo que nos queda nos da en Newton sobre coulomb o en voltios sobre metro. Entonces, vamos a mirar cuánto nos da. 27 por 1,216, ¿cuánto da? Ah, pero perdón, primero por la X. 27 por 0,2529, ¿cuánto da? 6,8283. Eso será en X. Más 27 por la de Y, la misma, ¿no? 6,8283 en Y. Y por último, la de Z. Esto dará todo en Newton sobre coulombs. Y ese será mi campo total. Ese es el campo total sobre ese punto. Bien. Miremos entonces la respuesta del libro. Ya eso está listo. Ahora miremos cuánto nos hubiera dado el libro según eso. Espérate que lo pase para acá. ¿Ya lo copiaron acá? Sí. Sí, señor. Igual recuerden que esto les va a quedar a ustedes, ¿no? Vamos a compartirlo acá con la presentación. Recording Acá stopped. está. Comparémoslo con la respuesta que les dio Recording al in libro. Sí, progress. es la misma, ¿no? Sí, parece que sí es la misma. Lógicamente, a mis amigos les da en voltios sobre metro, que es lo mismo que Newton sobre Coulomb. Ok, es decir, lo hicieron muy parecido. Básicamente, pues, lo suman de otra forma, pero terminan dando el mismo resultado. O sea, en la presentación, básicamente lo que hay es la suma algebraica como más, menos minuciosa de eso, porque se supone que hay, como siempre, supone que ustedes ya eso lo saben hacer. Entonces, que eso no va a tener ningún problema, ¿ok? ¿Listo, muchachos? ¿Se entiende? ¿O alguna pregunta? Hasta ahí bien, creo, profe. Profe, una pregunta. Esto sería distribución de carga puntual, ¿cierto? Puntuales. Estos son totalmente de carga puntual. Esto es, digamos que es de lo más fácil que hay, ¿no? Ahora, podemos tratar de interpretar también cuál es el cambio si supongo que lo hago con una carga de signo contrario, si la carga pasa a ser negativa. ¿Cómo me cambiaría eso? ¿Lo planteamos para hacerlo de una vez? Como reto aquí de clase, no quiz, sino reto. O sea, pónganse a hacerlo y en 5 minuticos lo solucionamos. Pero bueno, pero primero que todo, ¿se entendió? ¿Sí se entiende claramente lo que se hizo acá? ¿O hay alguna duda? Eh, al momento de cambiar los signos, habría que cambiar también los vectores, ¿cierto? Totalmente. Los vectores son los que hay que cambiar. Pero dime, ¿dejamos esta diapositiva o lo pasamos a la página que hice con ustedes, a mano? Profe, la de mano, pues. Sí, hermano, mejor. Ahí. Listo.
Entonces, espérate, voy a ver si lo puedo reducir un poquito. Uy, pero quedó muy poquito. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, señor. Listo. Entonces, partimos de ahí y ahora decimos, ¿qué pasa si la carga es negativa? Entonces, vamos a abrir acá un inciso. Si, perdón. Si la carga, si las cargas son negativas. Profe, una pregunta. En el ejercicio se asumía que la carga a la que todos inducían era negativa, ¿cierto? La O carga que todos inducían, no, decía claramente que la carga era de 3 nanocoulombs, el enunciado, positivo. la carga que está en el punto P111 es... Acuérdate que por ser campo te olvidas de las cargas sobre las que antes ejercíamos fuerza. Estamos midiendo el campo sobre un punto, porque recuerda que el punto no necesita otra carga para manifestarse. Estamos tomando el campo de una carga sobre un punto determinado. Recuerda que aquí nos cambia el cassette. O sea, ya no hablamos de fuerza, que es interacción de cargas. Hablamos de campo radiando sobre un punto, ¿ok? Ok. Vale. Preguntas antes de dejar los 5 minutos para que lo planteen eso y solucionarlo. Profe, una pregunta. Dime. Por ejemplo, si la carga, por ejemplo, en cualquiera de esos puntos fuera negativa, la flecha no iría hacia el punto, sino del punto a la carga. Es correcto, se voltea. Ah, listo. Entonces vamos a hacer eso. Suspendo aquí 5 minuticos y arrancamos de una vez a solucionarlo. 5 minutos. Cada uno plantéelo, hágalo, como si fuera un quiz. Y ya miramos a ver si lo que ustedes hallaron sí es eso. Es sencillo, pero mientras le cogemos un poquito el tiro a esto, ¿listo? Sí, 4 o 5 minuticos, lo que queda ahí para las 3. Profe, Ah, perdón, que suspendí pantalla. Espérame un segundito. Dime. y si cambio así la carga, por ejemplo, al momento de reemplazar ya la fórmula, la carga la tendría que colocar negativa o iría positiva. Acuérdate que tú no vas a reportar la carga en naturaleza. Tú lo que haces es a mirar el vector que dirige la carga. Acuérdate. Y no lo mires como una fórmula. Tienes que mirarlo es como una expresión que me va a representar lo que está ocurriendo en la realidad. O sea, no, porque si lo cuadras por fórmula te terminas equivocando. Hay que ponerle mucha Ah, atención. listo, profe. Vale, ok. Listo. 5 minuticos. Vamos a ver cómo le hacen. Bien, vamos a solucionarlo. Entonces, sería entonces algo así. Si las cargas son negativas, entonces cambia el esquema. Por ejemplo, aquí entonces, ¿cómo sería? Esos R sería cambiarles de signo. Vamos a ver si es cierto. El primero, ¿cómo quedaría entonces? Sería 0, 0, -1. 1. R1 sería 0, 0, -1. Ah, pues espérate. Sí. R2. -2, 0, -1. R2 sería -2, 0, -1. R3. Este es el más. R3.
sería menos 2, menos 2, menos 1. Y finalmente R4, ¿cuánto nos daría? Cero menos 2 menos 1. Las razones son las mismas, ¿no? La razón de R1, pues 1. La razón de R2, raíz de 5. La razón o magnitud de R3, 3. Y la razón de R4 sería raíz de 5. Esa sería entonces. ¿Esto de qué manera repercutiría? Básicamente me le cambia el signo a las componentes, como yo las tengo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a dar finalmente el vector? El vector de campo, ¿cómo quedaría? Simplemente sería voltearlo, ¿cierto? Voltear el signo. Porque las componentes todas me quedan al revés, ¿es correcto? Sí, señor. ¿Listo? Entonces es bastante clara la cosa. Bueno, por lo menos por ahora, yo lo veo por lo menos por ahora muy claro, muy pedagógico verlo así. Profe, disculpe, Cuéntame. ¿la carga se toma menos 3 nanocoulomb? No, fíjate que eso lo estaba preguntando tu compañero. No se toma la carga negativa, se mira cómo está reaccionando la carga, hacia el punto o del punto a donde está la carga. Ah, vale, vale. Gracias. Muy bien. ¿Listo? Vamos al siguiente entonces. Entonces lo vamos a guardar como problema 1. Problema 1. El problema 1, ¿dónde fue a parar? Ah, ok, escritorio. Ok, listo. Pasamos entonces al otro. ¿Cuál es el otro? Si tenemos acá, miremos la presentación. Este está mucho más bacán. ¿Listo? Todos lo están viendo ahí, ¿cierto? Sí, se ve. Ok, tenemos entonces una carga Q1 y una carga Q2 en microcoulombs, apuntando hacia un punto, parece que no tengo que apuntar hacia ninguna carga, sino hacia un punto, que está situado a una distancia de 10, con la cuestión de que cada carga con respecto al eje está separado 1. O sea, se me forma por cada carga un triángulo de altura 1 y de extensión 10. De esa forma, se me generan seno y coseno de esa magnitud como ustedes lo están viendo ahí. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? No entiendo. ¿Dónde está el 1 y dónde está el 10? El 1, mírenlo acá, miren el triángulo de al lado.
1 es la distancia que hay desde el eje hasta la carga. Y 10 es la distancia que hay desde el eje al punto arriba. Ok. Si en el triángulo del lado lo explican un poco mejor, ¿no? Es que claro, si lo dibujamos bien, se va a ver muy angostica la base y muy extensa el lado que normalmente marcaremos como coseno. En este caso va a ser el seno del alfa porque es el que está enfrente, ¿no? Es el opuesto. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá. Suspendo. Esto será... Bien. Ok. Listo. Tenemos el esquema, ¿cierto? Nuestro esquema entonces, ¿qué nos dice? Tengo aportes de los dos sobre este punto. Hacia acá viene el vector que procede de 1, que proviene de 1. Y es una carga negativa. La carga negativa me llama el campo, para que el campo vaya hacia ella. Entonces, ¿cómo será esto? Aquí. Está diciendo, venga para acá. ¿Y cuánto vale el ángulo? Pues necesito ya por lo menos por ahora simplemente este ángulo, que es lo que me da acá. ¿A qué es igual ese ángulo? Lo puedo sacar de este triángulo rectángulo porque este ángulo, ¿cierto? Es este mismo ángulo. Es este mismo ángulo. O sea, ese ángulo es alfa. ¿Y cuánto dará entonces ese ángulo? Por favor, si alfa es igual a 10 sobre la raíz de 101, ¿cuánto me da entonces ese ángulo? 5.71 grados, profe. 5.71 grados, que es igual al seno a la menos 1 de 10 sobre raíz de 101, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería eso? Si yo tengo esto así, entonces la sumatoria de campos sobre ese punto, definitivamente tendría que ser, entonces, sumatoria de campo va a ser campo de la carga 1 más el campo de la carga 2. Campo de la carga 1 es K. Profe, qué pena, es 84.28, es que lo he hecho con el coseno, no me he dado cuenta. 84.28. Sí, señor. Muy bien. $84.28. Listo. Vamos a tener ese ángulo ahí. Ahora sí vamos entonces K, Q, que es la carga que hay, sobre R. ¿A qué es igual R? Raíz de 101, ¿no? Aquí lo tenemos por el triángulo que estamos analizando. Raíz de 101 al cuadrado, pues entonces 101. Por el unitario de 1. ¿Qué nos dice el unitario de 1? 180 más 84.28. Entonces aquí sería el coseno de 264.28 en I más el seno de 264,28 en J. Lo digo en I y en J, pero normalmente nosotros lo llamamos ya I y J. Eso ya lo cambiamos por dx y de Y, ¿no? Listo. Una pregunta, ¿dónde salió el 264,28? De que tú tienes que medir el ángulo desde la base. O sea, tú mides el ángulo desde acá. Para llegar acá tienes que haber llegado hasta acá con 180 y luego le sumas alfa. Entonces 180 más 84.28 te da 264.28, ¿ok? Ah, listo, sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Este primer vector, segundo vector, lo mismo, K, Q sobre, lo mismo, la misma distancia, 101, raíz de 101 al cuadrado, entonces 101. Ahora, ¿cuánto es el ángulo de ese E2?
Si yo quito 84,28, me quedan 5, ¿qué? 5,73. 5,72, creo. ¿En 90? Sí, profe. 5,72. Entonces tendría que sumárselo a 90 para hallar el ángulo que queda aquí, que es el que me interesa mirar, este ángulo. Profe, disculpe, no entiendo muy bien lo que escribió ahí dice coseno. O sea, K por Q sobre 101 por ese vector, pero KQ sobre 101. ¿Está claro de dónde salió KQ y 101? hasta ahí sí. Pero no entiendo el vector que... Tú tienes que hallar el coseno de lo que está la componente en X y el seno de la componente en Y. Coseno de X cogiendo el ángulo desde 0, porque tu compañero me preguntó eso un ratico. Si lo coges desde 0, arranca con 180 y yo ya sé que me queda de aquí para adelante. O sea, le sumo a 180, que es el cambio de lado a lado, el ángulo alfa, que es el que yo conozco. Entonces, 180 más 84,28 me da 264,28, que es el ángulo completo desde 0, que es el que directamente me da componente con todo y signo. ¿Ok? O sea, ese vector es para descomponer para La idea descomponer es obtener la componente vectorial desde 0, pero tú hubieras podido colocar el coseno de el menos coseno de 84,28 y el menos seno de 84,28 y te debe dar lo mismo, porque estás en el tercer cuadrante donde los dos dan negativos. Puedes sacarlo de muchas formas, acuérdate. Las componentes se pueden sacar de muchas formas en una sumatoria. ¿Listo? Sí, señor. Ok, el segundo vector, o sea, E2, está un poco más de 90 grados. ¿Qué tanto es más? Pues el complementario, en el caso de 90 grados de este ángulo que tenemos ahí, que era 84,28. Lo que le falta a 84,28 para llegar a 90 es 5,72. 5,72, que es lo que le sumamos exactamente a ese ángulo. Entonces, quedaría coseno de 95,72 en dx más el seno de 95,72 en y. Ahora sí, entonces vamos con las componentes que ustedes me las ayudan a calcular. El campo total es KQ sobre 101. Cuéntenme ustedes, coseno de 264,28, ¿cuánto es? Menos 0.09, profe. Menos 0,090 y qué? 99. Casi 0,1 de X. Y el seno, Igual, 99. 0.99. entonces el uno da 0,0 y el otro sí da 0,90. Sí, señor. El seno da 0,99 en dx, en dy. Muy bien. Sí, señor. Ahora pasemos al otro. KQ sobre 101 es coseno de 95. ¿Cuánto da? Menos 0.099. 99 en X. Ah, bueno. Entonces aquí es donde tenemos el asunto, porque aquí el uno va para arriba y el otro va para abajo. Eso seguramente me va a dar más 0,99 de Y, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Entonces aquí es donde se cancela la componente en Y, porque yo ya como ingeniero debo intuir aquí por la manera como está ubicada las cargas, que si esto se dio de esta forma, entonces se me van a cancelar las componentes en Y, porque se cuenta que el vector 2 y el vector 1 tienen la misma componente en X, toda apuntada hacia la izquierda, pero tienen componentes contrarias en Y. Si la componente en Y es la misma, ya que están contrarias, pues simplemente se cancelan. En este caso, a la hora de sacar el factor común y sumar las componentes, esta negativa se cancela con esta positiva. Y únicamente se suman las componentes de campo en la coordenada en que quedaron, ¿no? ¿Cómo sería entonces? K, Q sobre 101 y menos 0,099. ¿Cuánto entonces es eso? Menos 198, profe. Ok, menos 0,198. Y esto es en X. Y estos son... Ah, pero espérate. Esto me queda sumando las dos componentes, correcto. Este y este.
y esto da en newton sobre coulomb. ¿Estamos? ¿Qué me queda más entonces? 9 por 10 a la 9, primero. Segundo, ¿cuánto es Q? ¿Cuánto es que me decían que era Q? Aquí está, 3. Por 10 a la menos 6 coulombs sobre 101 por menos 0,198 de X. Newton sobre coulomb. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? 27 sobre 101, ¿cuánto me da? 27 sobre 101, ¿cuánto da? Profe, una pregunta. Dime. Como ahí nos dan dos cargas, ¿sí? Sí. Nos dan una que es negativa y otra que es positiva. ¿Y cuál se coge? Acuérdate que ya hicimos ese despeje ahí arriba. Esta parte es la parte que tú consideras de la carga. ¿Esta cuál era? Esta carga es la negativa. Los dos tirando para la parte negativa. Y esta era la positiva. Una negativa y otra positiva. Ya ahí estás incluyendo los efectos de carga positiva y negativa. No necesitas remarcar más eso. Fíjate que eso es lo que me preguntaban tus amigos en el ejercicio pasado. Y el signo de la carga, no. Se marca es el campo que produce la carga. Eso es lo que nos interesa acá. Entonces, la una tira hacia ella, la otra expulsa el campo en la dirección de la línea de campo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da, por favor? 27 sobre 101 por 0,198. Da negativo, claro. Profe, una consulta. En caso de que las cargas no fuesen iguales, porque supongo que la carga en este caso por eso se pone 3 micros. Bueno, en caso de que sea así, pues no puedo sacar factor común. En este caso lo pude hacer porque son iguales. Ah, ok. O sea, desde el principio saca el factor común de K por Q sobre Claro, 101. acá, al pasar de este punto, de esta parte, a la otra, lo que hago es saco factor común y cancelo componentes. Se cancelaron la Y con Y, las mismas son iguales pero de signo contrario, y se sumaron las dos componentes de X. Y listo. Listo, si no habría que hacer como que lo mismo todo el tiempo, o sea, como colocar la carga por el radio, por el radio al cuadrado, sí. Ok, me dice Julián que eso le da menos 0,0529, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. 0,0529 de X, lo que quiere decir que esto sería 52 milinewton sobre coulomb en dirección menos X. ¿Estamos? ¿Así sería? Otra manera de decirlo, ¿no? ¿Estamos? Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿me podría explicar esto? ¿Cómo hizo para sacar el ángulo de 95,72? Es este, míralo. Es el de 2, ¿sí ves? Sí, señor. Conozco alfa, pero no conozco el pedacito que le falta a alfa para hacer 90. ¿Cuánto es alfa? 84,28. ¿Cuánto es el pedacito que falta? 5,72. Entonces, eso es lo que le sumo a 90 que viene desde la parte izquierda para darme cuenta en qué punto es que está E2. Hasta ahí de la... Listo. Ok. Profe, es que hay un error en la respuesta. Da menos 52,93. No sé, a mí me dictaron la respuesta. ¿Cuánto A da? mí profe, a mí también me daba así, Menos pero 52,93. negativo, sí. Entonces no es 0,52, sino menos 52,93. Sí, señor. Así. Sí, señor.
Entonces sería 52,93 únicamente cambiado la dirección. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Queda así? Sí, señor. Muy bien. Entonces, este es ejercicio 2. Ejercicio 2. Bien, entonces vamos a mirar cómo estaba la respuesta. 52,93. Ah, ya. A ellos les da 53,2. Sí, prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. En dirección menos y, es correcto. En dirección negativa de las X. Es correcto. Claro, la resultante es un vector que va en dirección de menos y. Claro que sí. No necesita tampoco ser muy científico para eso. Ah, pero perdón, no lo estoy mostrando. Aquí está. 53.2 es el resultado que me da. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿O está todo claro ahora sí? Claro, el sistema, pues Jai como plantea la cosa, lo plantea un poquito diferente, ¿no? Pero en esencia viene siendo el mismo resultado, por donde lo mires. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta de este? Pues está todo claro ya. Hasta el momento bien, profe. Muy bien. Creo que alguien hizo una observación por acá. Todo claro, muy bien. Pasemos entonces a la otra. Vamos a ver este. Tenemos una carga de 2Q en la mitad, menos Q y menos Q por lado y lado, y me piden hallar el campo en el punto R, a una distancia R, pues, de 2Q, haciendo un ángulo θ con Q y con Q. ¿Listo? ¿Lo están viendo todos ahí? Sí. Sí, señor. Muy bien. Tratemos de plantearlo a ver cómo nos daría. ¿Listo? Entonces solucionémoslo. Recording in progress. Acá decir, el campo total va a ser la sumatoria de campo de la carga negativa, vamos a llamarla 1, más carga negativa 2, más el campo de la carga 2Q. Campo de la carga negativa. ¿Verdad, profe? ¿Cómo dices? 2Q es positiva, ¿verdad, profe? Sí. Entonces tenemos por ahora la carga menos Q. ¿A qué distancia está? R cuadrado más D cuadrado y Raíz. raíz, sí. Entonces sería K, Q, sobre R cuadrado más D cuadrado. Raíz, pero como está al cuadrado, queda R cuadrado más D cuadrado. Más. Unitario. ¿Cuál sería el ángulo? Mira el eje. Este es tu eje. Por lo tanto, el ángulo θ es este mismo. Entonces eso sería equivalente a eso. Correcto, tú lo puedes hacer directamente con θ. Entonces puedes decir menos coseno de θ en X menos seno de θ en Y. ¿Cierto? Así sería, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo sería el segundo? La segunda carga negativa. Tenemos entonces la misma, solamente que aquí vendría con el ángulo θ acá. Entonces aquí sería K, Q, sobre R2 más D2. Y el unitario sería entonces positivo en X, negativo en Y sería el coseno de θ en X, menos el seno de θ en Y. Entonces, este se iría, pero todavía no lo haríamos así, porque falta el 2Q. El 2Q entonces sería K
2Q sobre R cuadrado en la componente de ¿cuánto? ¿Cuánto me da esa componente? ¿Totalmente en qué? En Y, ¿no? Totalmente Y. Porque está a 90 grados, seno de 90, completamente 1, coseno de 90, 0, entonces únicamente me queda la componente en Y. Entonces, eso sí me queda nuevamente en Y. ¿Qué me queda entonces? A la hora de hacer la sumatoria, estos dos de arriba se cancelan y me quedaría entonces uno solo, que es 2 veces el seno. Entonces me quedaría 2 veces K, Q, seno de teta sobre R cuadrado más D cuadrado en dy. Negativo, ¿no? Más, Profe, ahí no tendría otro 2Q, 2K por 2Q. ¿no? Porque es KQ, factor común. Ah, Entonces, sí, sí. claro. Y el otro daría 2KQ sobre R cuadrado en dy. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? Factor común, 2KQ. Entonces, 2KQ factor D. El positivo que va hacia adelante, entonces sería 1 sobre R2 menos seno de teta sobre R cuadrado más D cuadrado. Todo en dirección de Y. Y listo, ¿no? ¿Cuál será el único cambio que se puede hacer acá? De pronto decir seno de teta. ¿Seno de teta qué es igual? A R R sobre D, R cuadrado más D cuadrado raíz. sería la única. Pero digamos que es como que no es que ayude mucho, ¿no? Entonces simplemente lo dejamos así. Así estaría bien. ¿Ok? ¿Dudas? Antes de irnos. Vamos a ver cómo lo hizo la presentación. No recuerdo bien cómo fue que lo hizo la presentación. Entonces miremos a ver cómo lo hizo la presentación. A ver. Sí. Igual me pareció, lógicamente, ella llama es prima a la R, pues, lógicamente diciéndole a la R, pues, lo que nosotros ya le quitamos, ¿no? Ah, bueno, aquí ya estamos en distribuciones de carga. ¿Qué es lo que sigue? Ese es el tema que sigue finalmente para aplicar a los sólidos. Ok, muchachos, entonces, ¿todo claro, todo bien? O por lo menos están un poquito más confundidos, ¿cómo es? Sí, señor, más confundidos. Bueno, la idea es esa porque finalmente recuerden que el profesor bueno no es el que les hace todo, sino el que lo manda a la biblioteca a estudiar porque quedaron más confundidos de lo que estaban. Entonces, desde ese punto de vista me pongo bien. Chicos, preguntas. O ya quedó por lo menos ya resuelto este vamos a llamarlo ejercicio 2, creo que era. Entonces, ejercicio 2 quedó con dos metidos en uno mismo. Profe, una pregunta. ¿Por qué en el ejercicio anterior queda ángulo de 264,28? Porque te refieres a la parte de E1, ¿cierto? Sí, señor. Porque a 180 le sumé 84,28. Acuérdate que el ángulo completo, o sea, yo o lo podía hacer coseno perdón, menos coseno de 84,28 y menos seno de 84,28, o para no meterle el signo antes, simplemente considero el ángulo desde el origen, que es 180 más 84,28. Entonces, ahí están los 264.